La mano de ella agarró mi muñeca con una fuerza que no esperaba de alguien de esa edad. Doña Carmen siempre fue una señora discreta, de esas que saludas en el portón, pero nunca pasas de un «buenos días» educado. Ese sábado por la mañana, mientras yo regaba las plantas que tanto amaba mi esposa, 5 años después de la muerte de ella, aún no podía dejar que se murieran, la vecina cruzó la calle con una determinación que me asustó. «Don Antonio», me dijo, y la voz le tembló un poco, «necesito decirle algo que va a doler, pero que usted necesita saber». Mi estómago se desplomó. A los 67 años, después de enterrar a la mujer de mi vida, aprendí que las malas noticias siempre llegan cuando menos las esperas. La regadera se me resbaló de la mano, y el agua se esparció por el suelo de una forma que me recordó las lágrimas que derramé en el velorio de María. «¿Qué pasó, doña Carmen? Deje de enviarle dinero a su hijo. Vaya a ver la cámara de su esposa en su cuarto». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. «¿Cámara? ¿Qué cámara? ¿Y por qué sabía del dinero que le mandaba cada mes a Ricardo?» Mi cabeza empezó a dar vueltas y tuve que apoyarme en el portón. «¿Qué historia es esa de la cámara?» «Esas cámaras de seguridad que instalaron el año pasado. Su esposa dejó una en el cuarto de huéspedes, ¿se acuerda? Ese que su hijo usa cuando viene acá». Me acordé de inmediato. María había insistido en instalar cámaras después de unos robos en la colonia. Una para la entrada, una para el patio y sí, una para el cuarto de huéspedes. Ella siempre fue preocupada por la seguridad, especialmente después de que nos quedamos solos en casa. «¿Pero qué tiene la cámara, doña Carmen?» «Métase desde su celular. Ahorita. Su hijo está ahí adentro con la novia nueva. Y por lo que veo desde mi ventana, no está pasando precisamente necesidades». Mis dedos temblaron mientras buscaba la aplicación en el celular. 5 años. 5 años mandando 1,500 pesos cada mes. Ya Ricardo porque me dijo que la muerte de su mamá lo había dejado lleno de deudas, que no podía trabajar bien con la depresión, que necesitaba mi ayuda para salir adelante. 90,000 pesos, una pensión entera. La pantalla del celular cargó y vi a mi hijo en el cuarto que siempre mantenía arreglado para él. Solo que no estaba solo, y definitivamente no tenía cara de quien pasaba necesidades. Una mujer que nunca había visto estaba a su lado, usando ropa que costaba más que mi pensión de un mes. Se estaban riendo, tomando una botella de vino que reconocí como de esas caras, y en el suelo había varias bolsas de tiendas de marca. Dios mío, fue todo lo que pude susurrar. Doña Carmen puso la mano en mi hombro. No quería ser yo quien se lo dijera, pero ya no podía fingir que no estaba viendo. Este muchacho llega aquí 2 veces por semana con mujer diferente, siempre con bolsas de compras, siempre gastando como si se hubiera sacado la lotería. Y sé que usted le manda dinero, porque mi nieta trabaja en BBVA Bancomer y ya vio las transferencias. El mundo giró, literalmente giró. Tuve que sentarme en el escalón de la entrada porque las piernas ya no me sostenían. 5 años de sacrificio, 5 años comiendo fideos cada día para poder mandar ese dinero. 5 años creyendo que estaba ayudando a mi único hijo a superar el dolor de la muerte de su mamá. Agarré el celular otra vez y vi cuando mi hijo abrió una de las bolsas y sacó un reloj que brillaba tanto que se veía hasta por la cámara. Se lo puso en la muñeca y besó a la mujer, susurrando algo en el oído que los hizo reírse juntos. La misma risa que daba cuando era niño, y conseguía convencerme de comprarle el juguete que quería, solo que ahora yo era el juguete. 5 años, doña Carmen. 5 años mandando dinero, pasando necesidades, comiendo una vez al día a veces para poder ayudarlo. Lo sé, don Antonio, y sé que no es fácil descubrir esto, pero usted merece algo mejor que ser tratado como cajero, automático por su propia sangre. En la pantalla del celular vi a mi hijo levantarse y agarrar una carpeta de encima de la cómoda. Mi carpeta, la carpeta donde guardaba todos los documentos importantes, incluyendo los comprobantes de las transferencias que le hacía. La abrió, les mostró unos papeles a la mujer
Y los dos se rieron otra vez. Se rieron de mi cara. Se rieron del papá pendejo que trabajó 40 años para criar a un hijo que ahora se reía de su cara. Sentí algo quebrarse dentro del pecho. No era solo el corazón. Era algo más profundo, algo que ni sabía que existía. Era la confianza de toda una vida despedazándose como vidrio en el suelo. Gracias, doña Carmen, logré decir, aunque con la voz quebrada. Gracias por tener el valor de contarme. Los que somos papás a veces preferimos no ver ciertas cosas, pero llega una hora en que cerrar los ojos duele más que ver la verdad. Ella cruzó la calle de vuelta a su casa, y yo me quedé ahí, sentado en el escalón, viendo el celular como si fuera una bomba a punto de explotar. En la pantalla, mi hijo seguía gastando mi dinero, besando a una mujer que no conocía, riéndose de mí. El mismo hijo que cargué en brazos cuando tenía pesadillas. El mismo al que enseñé a andar en bicicleta. El mismo por quien trabajé domingos y feriados para pagarle escuela privada. El mismo que lloró en mi hombro el día del entierro de su mamá, prometiendo que nos íbamos a apoyar mutuamente. ¿Cuántos papás por ahí están siendo engañados por sus propios hijos en este exacto momento? ¿Cuántos hombres están pasando necesidades para financiar el lujo de quien debería estar regresando el amor recibido? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo tratados como banco, no como papá? En ese momento, sentado en el escalón de mi propia casa, viendo a mi hijo gastar mi pensión en vicios y lujo, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo para mí, sino para él también. Porque un hombre que crió a un hijo tiene derecho a ser respetado, no explotado. Y ya era hora de enseñarle eso a mi hijo, aunque fuera tardíamente. Pero lo que haría a continuación no fue una decisión tomada en el calor del momento. Fue una decisión pensada, planeada, y que tomaría en cuenta cada uno de los 90,000 pesos que le había mandado en los últimos 5 años. Si alguna vez han sentido que toda una vida de trabajo como papá valía menos que un capricho momentáneo de su hijo, quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de ese descubrimiento me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como papá. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si les gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para un hombre recuperar su valor, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Antonio, tengo 67 años, y durante 40 años de mi vida trabajé como tornero mecánico en una fábrica de autopartes. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, regresaba a casa a las 7 de la noche, y los fines de semana todavía hacía unos extras para completar la quincena. Todo esto para darle una vida digna a mi familia, mi esposa María y mi hijo Ricardo. María era maestra de primaria, de esas de antes que todavía creían que la educación se hacía con paciencia y cariño. Ella se encargaba de la educación de Ricardo, mientras yo me encargaba de poner comida en la mesa. Era un acuerdo que funcionaba. Ella moldeaba el carácter, yo garantizaba el futuro. Durante años, nuestra vida fue una rutina feliz. Ricardo era un niño normal, ni santo ni demonio, pero que siempre tuvo todo lo que necesitaba. Escuela privada desde chiquito, porque María insistía en que la educación era la mejor inversión que podíamos hacer. Curso de inglés, natación, karate. Todo lo que él quisiera probar, nosotros encontrábamos la manera de pagarlo. Me acuerdo hasta hoy de la primera vez que me dijo mi héroe. Tenía 8 años y yo había llegado a casa con una bicicleta nueva para él. No era época de cumpleaños ni día del niño. Era solo porque lo había visto mirando con envidia la bicicleta del vecino. Trabajé 3 sábados extra para comprarle esa bicicleta, pero ver su carita de felicidad valió cada hora extra. «Papá, eres el mejor papá del mundo», me dijo esa noche, abrazándome antes de dormir.
¿Cuántas noches me dormí recordando esas palabras? Conforme Ricardo creció, nuestra relación siguió buena. Me respetaba, me escuchaba, me pedía consejo. Cuando empezó a trabajar, a los 18 años, en una oficina de contabilidad, siempre comentaba lo agradecido que estaba por todo lo que María y yo habíamos hecho por él. Papá, cuando tenga mi propia familia, quiero ser un papá como usted, me dijo el día de su graduación en administración. Yo había pagado toda la universidad, trabajando hasta los feriados para no dejarlo que se graduara con deudas. Esas palabras resonaron en mi corazón. Era todo lo que un papá quiere escuchar, que fue un buen ejemplo, que crió a un hijo que sería un buen hombre. El cambio empezó después de que María se enfermó. Cáncer en el páncreas descubierto demasiado tarde. Los últimos 2 años de su vida fueron una batalla constante contra la enfermedad, y Ricardo parecía estar de nuestro lado en esa lucha. Visitaba a su mamá cada semana, le llevaba flores, se quedaba conversando con ella por horas. Por lo menos nuestro hijo se volvió un hombre de verdad, me dijo María una vez después de una de sus visitas. Hay tanta gente que abandona a los papás cuando se ponen viejos y enfermos. Estuve de acuerdo. En esos momentos difíciles, Ricardo parecía ser el hijo que siempre soñamos tener. Pero después de que María murió, algo cambió. Primero fueron las visitas menos frecuentes. Papá, ando muy corrido en el trabajo, decía. La empresa me está exigiendo mucho porque falté mucho cuando mi mamá estaba internada. Tenía sentido, yo entendía. El luto es algo complicado y cada quien lo maneja de diferente forma. Algunos necesitan mantenerse ocupados para no pensar en el dolor. Después vinieron los problemas financieros. Papá, sé que usted también está sufriendo, pero ando con unas deudas que hice cuando mi mamá estaba enferma. Gasté mucho en medicinas particulares, seguro de gastos médicos mayores, esas cosas. ¿No me podría prestar unos 1,000 pesos solo para organizarme? 1,000 pesos era casi la mitad de mi pensión en esa época, pero ¿cómo negarle ayuda al hijo en una hora así? Tenía algunos ahorros que María y yo juntamos durante años, dinero guardado para una emergencia. ¿Y si esa no era una emergencia, qué sería? Claro, mijo, la familia es para estas horas. Gracias, papá. Le prometo que se lo devuelvo el mes que viene. El mes que viene nunca llegó. 2 meses después. Papá, sé que todavía no le he devuelto ese dinero, pero salió una oportunidad de trabajo mejor. Solo que necesito dinero para unos cursos de especialización. ¿No me podría ayudar otra vez? Cuando consiga este trabajo nuevo, le devuelvo todo de una vez. Otros 1,500 pesos. Mi reserva de emergencia estaba disminuyendo, pero era para el futuro de mi hijo. La educación siempre fue prioridad en nuestra familia. Es para tu futuro, Ricardo. Claro que te ayudo. Y así empezó un ciclo que duró 5 años. Cada mes una necesidad nueva. Cada mes una promesa de que el próximo mes te devuelvo. Cada mes yo apretándome el cinturón un poco más para poder mandarle el dinero que pedía. Papá, se descompuso el carro y lo necesito para trabajar. Papá, me tuve que cambiar de departamento porque el dueño subió mucho la renta. Papá, estoy haciendo una especialización para conseguir un ascenso. Papá, tuve unos problemas de salud y los estudios médicos son caros. Siempre una explicación, siempre una necesidad urgente, siempre la promesa de devolución que nunca llegaba. En 5 años le mandé 90,000 pesos a Ricardo, 90,000 pesos que representaban todos los extras que hice durante años, todos los ahorros que María y yo juntamos pensando en nuestro futuro, todo el dinero que me sobraba después de pagar mis gastos básicos. Empecé a comer una vez al día para poder mandarle el dinero. Cancelé el seguro de gastos médicos mayores porque ya no podía pagarlo. Dejé de comprar medicina para la presión algunas veces porque el dinero tenía que irle a él primero. Un día va a entender el sacrificio que estoy haciendo, pensaba. Cuando se estabilice financieramente, me va a ayudar también. Las visitas se volvieron aún más raras. De una vez por semana pasaron a una vez al mes. Después, una vez cada 2 meses. Las conversas por teléfono se resumían a:
Hola, papá, ¿cómo está? El dinero puede llegar hoy. Gracias, un beso. Empecé a sentirme solo de una manera que nunca había sentido. Antes. No era solo la soledad de haber perdido a la esposa, era la soledad de tener un hijo vivo que parecía haberse olvidado de mí. Pero yo lo justificaba. Está luchando por salir adelante. Cuando lo logre, las cosas van a volver a la normalidad. ¿Cuántos de ustedes que están viendo ya pasaron por esto? ¿Cuántos papás se están sacrificando ahora mismo, pensando que están ayudando, cuando en realidad están siendo explotados? Yo no sabía que ese sábado por la mañana, regando las plantas de María, mi vida iba a cambiar completamente. No sabía que doña Carmen me iba a abrir los ojos a una verdad que me negaba a ver. No sabía que mi hijo estaba usando mi dinero para mantener una vida de lujo que yo nunca tuve, ni siquiera cuando trabajaba 40 años. Hay silencios de papá que pesan más que gritos, y durante 5 años mantuve un silencio que casi me mata. Ahora que sé la verdad, puedo ver todas las señales que elegí ignorar durante esos 5 años. Señales que estaban justo frente a mí, pero que mi corazón de papá se negaba a aceptar. La primera señal fue justo después del funeral de María. Ricardo llegó a casa usando un traje que nunca había visto. Tela fina, bien cortado, de esos que cuestan más de 2,000 pesos. Cuando le pregunté dónde lo había comprado, dijo que era prestado de un amigo para el velorio. Qué amigo tan generoso, pensé en esa época. Hasta presta ropa para funerales. Segunda señal, 3 meses después de la muerte de su mamá, cuando vino a pedirme el primer préstamo, llegó en carro nuevo. No era 0 kilómetros, pero era mucho más nuevo que ese Tsuru 2010 que le había ayudado a comprar años antes. Cambié el carro, papá. Este gasta menos gasolina, me va a ahorrar dinero a largo plazo, fue la explicación. En ese momento tuvo sentido. ¿Quién no ha hecho un financiamiento pensando en economía a largo plazo? Pero ahora me pregunto, ¿cómo alguien lleno de deudas consigue cambiar de carro? Tercera señal, siempre tenía excusa para no venir a casa. Demasiado trabajo, compromisos que no podía cancelar, problemas personales que resolver. Pero en las pocas veces que venía, siempre estaba con ropa nueva, cabello cortado en salón caro, hasta los tenis eran de marca. La apariencia es importante para conseguir trabajo, decía cuando yo lo felicitaba por lo bien arreglado que andaba. También tuvo sentido. Yo mismo siempre me preocupé por estar bien presentado en el trabajo. La cuarta señal fueron las historias que no cuadraban. Un mes decía que estaba desempleado. Al siguiente hablaba de un viaje de trabajo a Guadalajara. En un mes necesitaba dinero para medicina. Al siguiente subía foto en Facebook en un restaurante caro. Debe haber sido invitado por alguien, pensaba. O tal vez la foto es vieja. La mente de un papá encuentra 1000 explicaciones para no aceptar que está siendo engañado por su propio hijo. Quinta señal. Ya nunca más trajo una novia a casa. Durante años, Ricardo siempre presentaba a las muchachas conmigo y con María. Era tradición en nuestra familia. Pero después de la muerte de su mamá, empezó a hablar de relaciones que yo nunca veía. Ando medio enredado con una muchacha, papá, pero todavía no es nada serio. Terminé con esa muchacha de la que le platiqué, no funcionó. Yo llegaba a preguntar, ¿no la quieres traer aquí a la casa para conocerla? No, papá, todavía es muy temprano. Cuando sea algo serio se la presento. 5 años de relaciones que nunca eran lo suficientemente serias para una presentación. La sexta señal fue cuando empezó a pedirme cantidades cada vez mayores. El primer préstamo fue de 1,000 pesos, después 1,500, después 2,000. En el último año me estaba pidiendo 3,000 por mes. La vida se está poniendo más cara, papá. Renta, súper, gasolina, todo está subiendo. Sabía que era verdad. La inflación afecta a todos, pero ¿cómo explicar que su necesidad aumentara en la misma proporción que mi capacidad de ayudar disminuía? Séptima señal. Las llamadas se volvieron mecánicas. Antes de la muerte de María, nuestras conversaciones eran largas,
sobre todo y nada. Después, se volvieron guión memorizado. «Hola, papá, ¿cómo está?» «Bien, mijo. ¿Y tú?» «Corrido, pero bien. Papá, ¿se acuerda de que le comenté sobre ese problema?» Y siempre terminaba con pedido de dinero. Siempre. La octava señal, que debería haber sido definitiva, fue cuando empezó a evitar hablar sobre el trabajo. Durante años, Ricardo siempre contaba sobre el empleo, los compañeros, los jefes. Después de la muerte de su mamá, cuando le preguntaba sobre trabajo, cambiaba de tema rápidamente. «Ay, papá, el trabajo siempre es igual. Mejor hablemos de otras cosas». ¿Qué otras cosas? Si no hablaba de trabajo, no traía novia a casa, no venía a visitarme. ¿De qué platicábamos? La novena señal fue cuando empecé a toparme con conocidos que preguntaban por Ricardo. «¿Cómo está tu hijo? Hace tiempo que no lo veo». «Oh, vi a Ricardo en Plaza Satélite el otro día, pero ni me saludó». «Plaza Satélite. ¿Qué plaza? ¿Con qué dinero?» Pero nunca cuestioné esa información directamente. La décima y última señal fue la más dolorosa de todas. Dejó de preguntar cómo estaba yo de verdad. Las conversaciones se volvieron un protocolo frío, donde fingía interés en mi vida solo el tiempo necesario para hacer el pedido de dinero. Antes, cuando mencionaba que me sentía solo o con algún problema de salud, mostraba preocupación genuina. En los últimos años, cuando trataba de compartir algo así, la respuesta siempre era: «Qué bueno que está bien, papá. Usted es fuerte, todo va a salir bien». E inmediatamente después venía el pedido de dinero. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es una soledad que corroe por dentro, porque no puedes quejarte de ella con nadie. ¿Cómo explicarle a otros que tu hijo está vivo, sano, pero te sientes huérfano? Lo peor de todo es que yo tenía conciencia de algunas de esas señales, pero elegía crear explicaciones plausibles para cada una de ellas. La mente de un papá es especialista en proteger el corazón de un papá. Uno prefiere creer una mentira bonita que aceptar una verdad fea. Durante 5 años fui cómplice de mi propia explotación. No porque fuera tonto o ingenuo, sino porque admitir que mi único hijo me estaba usando significaba admitir que había fallado como papá. Y ese era un dolor mayor que el dolor de ser explotado. ¿Cuántas veces un papá se traga el llanto para parecer fuerte? En la tarde de ese sábado, después de la conversación con doña Carmen, me senté en el sillón de la sala, el sillón que María siempre decía que era mío, y repasé en la cabeza cada una de esas señales que había ignorado. Ya no era posible fingir. Ya no era posible crear explicaciones. Mi hijo me había estado explotando durante 5 años y yo estaba financiando una vida de lujo que me escondía. Pero ¿saben qué fue lo que más me dolió en ese momento? No fue descubrir que él estaba mintiendo. Fue descubrir que yo lo estaba dejando mentir. Fue darme cuenta de que, de alguna manera, me había vuelto cómplice de mi propia humillación. Hay dolores que un hombre se traga durante años, hasta que un día la garganta no aguanta más. Y ese día había llegado. Sentado en ese sillón, con el celular en la mano mostrando a mi hijo gastando mi dinero ganado con tanto esfuerzo, empecé a hacer las cuentas. No solo las cuentas del dinero, esas ya me las sabía de memoria, sino las cuentas emocionales. De 5 años siendo tratado como un cajero automático ambulante. 90,000 pesos. Esa era la suma exacta de lo que le había enviado a Ricardo desde la muerte de su mamá. 90,000 pesos que representaban 1,800 horas extras, trabajadas durante mi vida activa, 15 años de seguro de gastos médicos que cancelé para poder mandar el dinero, toda la reserva de emergencia que María y yo juntamos en 40 años de matrimonio, 360 cenas que no comí para economizar, 5 años de mi pensión que debería haber estado siendo usada para mi bienestar. Pero lo que me dolía más que los números eran los métodos que usaba para conseguir el dinero. Ricardo se había vuelto un especialista en manipulación emocional, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el blanco perfecto. La primera técnica de él era siempre empezar la conversación
preguntando sobre mi salud y mi bienestar. ¿Cómo se está sintiendo, papá? ¿Está comiendo bien? ¿Se está tomando las medicinas? Era una falsa demostración de cuidado que preparaba el terreno para el pedido que vendría después. La segunda técnica era crear urgencia. Nunca era, papá, voy a necesitar dinero el mes que viene. Siempre era, papá, necesito resolver esto antes de mañana. O, papá, si no pago esto hoy, voy a tener problemas serios. La urgencia no me daba tiempo para pensar, para cuestionar, para hacer preguntas incómodas. La tercera técnica era usar la memoria de su mamá. Papá, mi mamá siempre dijo que la familia se ayuda, o si mi mamá estuviera viva me ayudaría en esta situación. Sabía exactamente cómo usar la nostalgia que sentía por María en mi contra. La cuarta técnica era la promesa de devolución que creaba una falsa sensación de que aquello era temporal. Es solo un préstamo, papá. El mes que viene le devuelvo con intereses. Claro que nunca devolvió ni los intereses ni el principal, pero la promesa me hacía sentir que no estaba siendo explotado, apenas ayudando. La quinta y más cruel de las técnicas era hacerme sentir útil. Papá, solo usted me puede ayudar, o no sé qué sería de mí sin usted. Para un hombre de 67 años que había perdido a la esposa y se sentía inútil la mayor parte del tiempo, esas palabras eran como drogas. Pero no se detenía ahí. Ricardo también había desarrollado estrategias para evitar cuestionamientos. Siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba detalles sobre sus problemas financieros. Ay, papá, es muy complicado de explicar. Lo importante es que con su ayuda voy a poder resolverlo. Siempre minimizaba mi situación financiera. Papá, usted no gasta casi nada. Vive solo, no tiene gastos grandes. Este dinero hace mucha más diferencia para mí. Siempre creaba comparaciones con otros papás. El papá de Juan le prestó 50,000 para que abriera un negocio, o la mamá de Carla le paga todo el departamento. Y siempre usaba la culpa cuando yo mostraba dudas. Papá, si usted no me puede ayudar, lo entiendo. Me las voy a arreglar solo como siempre. El como siempre era el golpe final, porque implicaba que nunca lo había ayudado antes. Durante 5 años fui sometido a ese lavado de cerebro sistemático. Y lo más aterrador es que funciona porque explota la vulnerabilidad específica de hombres mayores, el miedo de ser inútiles y abandonados. Para un hombre que pasó toda la vida siendo el proveedor, ser necesario financieramente da una sensación de propósito. Aunque sea una necesidad fabricada, aunque sea una manipulación, sigue siendo mejor que sentirse completamente desechable. Pero el sistema de explotación de Ricardo iba más allá de la manipulación psicológica. También tenía una estrategia práctica muy bien elaborada. Primero, descubrió exactamente cuánto ganaba de pensión. Papá, ¿cuánto recibe al mes? Es solo para saber si le puedo pedir ayuda o si sería un sacrificio muy grande. Claro que en esa época pensé que era consideración de su parte. Segundo, mapeó todos mis gastos. ¿Cuánto gasta al mes, papá? Luz. Agua, súper. Nuevamente lo interpreté como cuidado, cuando en realidad era recolección de información para que él calculara cuánto me podía explotar sin dejarme completamente en bancarrota. Tercero, siempre pedía una cantidad que representaba entre 40% y 60% de mis ingresos disponibles. No era poco como para que yo sospechara, pero tampoco era tanto que me dejara sin condiciones de sobrevivir. Estaba calculado para mantenerme siempre en el límite. Cuarto, creó un cronograma irregular de minutos pedidos. A veces pedía cada mes, a veces se saltaba un mes, a veces pedía 2 veces en el mismo mes. Esto me impedía programarme financieramente y siempre me agarraba desprevenido. Quinto, diversificó los motivos de los pedidos para no parecer repetitivo. Problema de salud, problema en el carro, oportunidad de trabajo, mudanza de departamento, curso de especialización, viaje de trabajo. Siempre una excusa nueva, siempre plausible. Y sexto, usó el distanciamiento físico a su favor. Como las
Visitas eran raras. Yo no tenía forma de verificar si las historias que contaba eran verdaderas. No veía el departamento donde vivía, no conocía a sus amigos, no sabía dónde realmente trabajaba. El aislamiento me convertía en rehén de la información que él elegía compartir. Existe una soledad específica de hombre que está siendo explotado por su propio hijo. No puedes quejarte con nadie sin parecer que estás siendo malagradecido por tener un hijo que todavía cuenta contigo. La sociedad no entiende que un papá puede sufrir abuso financiero y emocional de un hijo adulto. Cuando trataba de comentar con algún conocido sobre los pedidos constantes de dinero, la respuesta siempre era: «Qué bueno que tu hijo todavía cuenta contigo», o «Mejor que te pida a ti que meterse con prestamistas». Nadie veía la explotación. Todos lo veían como hijo dedicado que cuida al papá mayor, cuando en realidad era lo contrario. Lo que más me indignaba, sentado en ese sillón, no era ni el dinero en sí. Era descubrir que mi hijo me había estudiado como si fuera una víctima para explotar. Conocía mis debilidades emocionales y financieras mejor que yo mismo. ¿Cuánto tiempo pasó observando mis hábitos para descubrir la mejor forma de manipularme? ¿Cuántas de nuestras conversaciones fueron genuinas y cuántas fueron investigación de campo? Cuando un papá es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Empecé a entender que no era solo sobre dinero, era sobre poder. Ricardo. Había descubierto que me podía controlar a través de mi necesidad de sentirme útil como papá, y durante 5 años ejerció ese poder sin piedad. Pero esa tarde de sábado, observando por la cámara cómo mi hijo se reía de mi cara mientras ostentaba el resultado de mi sacrificio, algo cambió dentro de mí. No era solo coraje, era una claridad fría y calculada, la misma claridad que tenía en la fábrica cuando necesitaba arreglar una máquina descompuesta. Primero, identificas el problema, después, arreglas las herramientas correctas, y solo entonces actúas. El problema estaba identificado. Ahora era hora de arreglar las herramientas correctas. La rabia es un combustible peligroso para un hombre de mi edad. Puede causar infarto, derrame, un montón de problemas que no me podía dar el lujo de tener. Pero la rabia transformada en planeación, esa es una herramienta poderosa. Esa noche de sábado, después de ver a mi hijo gastando mi dinero como si fuera agua, no le hablé gritando. No fui a tocar la puerta de su departamento. No le mandé mensaje amenazando con cortarle la mensualidad. Los hombres de mi generación aprendimos que la reacción emocional raramente resuelve problemas. La acción planeada, sí. Lo primero que hice fue llamarle a mi hermano Luis, que vive en Monterrey. Luis siempre fue el más tranquilo entre nosotros dos, el que piensa 3 veces antes de actuar. Si alguien me podía dar un consejo sensato en ese momento, era él. «¿Antonio? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Luis, necesito contarte algo y necesito tu opinión». Le conté toda la historia, desde el primer préstamo hasta el descubrimiento de la cámara. Luis me escuchó en silencio, solo haciendo algunas preguntas puntuales sobre cantidades y fechas. «Antonio», me dijo cuando terminé, «sabes que siempre me gustó Ricardo, pero esto que está haciendo no es cosa de hijo, es cosa de estafador». Escuchar esa palabra, estafador, dicha por mi propio hermano sobre mi hijo, me dio un golpe en el estómago, pero era la verdad. ¿Qué harías en mi lugar? Primera cosa, documentar todo. ¿Tienes los comprobantes de las transferencias? Los tengo todos. Perfecto. Segunda cosa, no demostrar que descubriste. Seguir actuando normal hasta que decidas cómo quieres resolver esto. Tercera cosa, pensar muy bien si quieres recuperar la relación con él o si solo quieres que pare la explotación. Esa pregunta de Luis me hizo pensar durante horas. ¿Qué quería? ¿Quería a mi hijo de vuelta? ¿O quería solo que parara la explotación? Eran 2 cosas diferentes, que requerían estrategias diferentes. Durante la madrugada llegué a la conclusión. Quería las 2 cosas. Quería que parara la explotación
y quería a mi hijo de vuelta. Pero no cualquier hijo. Quería un hijo que me respetara, no que me explotara. El domingo por la mañana empecé a poner mi plan en acción. Primera etapa: investigación completa. Necesitaba saber exactamente cómo Ricardo estaba gastando mi dinero y cuál era la real situación financiera de él. Le hablé a un primo que trabaja en BBVA Bancomer, donde Ricardo y yo tenemos cuenta. Le expliqué la situación y le pregunté si me podía dar alguna información sobre los estados de cuenta de mi hijo. Me dijo que no podía oficialmente, pero que si sabía dónde buscar, tal vez encontraría algunas pistas. Antonio, ¿sabías que tu hijo tiene cuenta en 3 bancos diferentes y que la dirección que tiene registrada no es ese departamento que tú crees? ¿3 bancos? ¿Por qué alguien necesitaría cuenta en 3 bancos si estuviera pasando dificultades financieras? Segunda etapa: investigación física. El lunes por la mañana tomé un pecero y fui hasta la dirección que mi primo me había dado. Era un fraccionamiento de lujo en Santa Fe. Departamentos que costaban por lo menos 4,000 pesos de renta. Me quedé observando desde lejos por 2 horas hasta ver a mi hijo saliendo del edificio. Estaba con la misma mujer que había visto en la cámara, y los dos se subieron a un BMW que nunca había visto. BMW Notsuru. Un BMW que debía costar más de 100,000 pesos. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la calma. La información era poder, y yo estaba recolectando información. Tercera etapa: investigación social. Le hablé a algunos parientes y amigos preguntando si habían visto a Ricardo últimamente. Las respuestas fueron reveladoras. Lo vi en Polanco la semana pasada, gastando una fortuna en una tienda de ropa. Me lo topé en un restaurante caro el mes pasado. Estaba con una mujer muy bien vestida. Mi hija dice que lo vio en una boda. Se estaba presumiendo de que se iba a ir de vacaciones a Europa. ¿Europa? ¿Con qué dinero? Con mi dinero. Cuarta etapa: consulta jurídica. El miércoles busqué a un abogado para entender mis derechos. Licenciado Méndez, un abogado conocido de la familia, me explicó que aunque los préstamos fueran informales, yo tenía derecho a cobrar el dinero de vuelta. Además, dependiendo de cómo quisiera proceder, el comportamiento de Ricardo podría ser caracterizado como fraude. Don Antonio, ¿usted quiere demandar a su hijo? Todavía no sé. Primero quiero tratar de resolverlo en familia, pero es bueno saber que tengo esa opción. Quinta etapa: preparación psicológica. Busqué a un psicólogo especializado en conflictos familiares. Dr. Ribeiro me ayudó a entender que no era culpable de la situación y que establecer límites con hijos adultos no solo era derecho, sino obligación de un papá. Don Antonio, cuando usted permite que su hijo lo explote, le está enseñando que las relaciones se basan en explotación. Esto va a perjudicar todas sus relaciones futuras. Esa frase cambió mi perspectiva. No estaba siendo cruel al pensar en confrontar a Ricardo. Estaba siendo educativo. Sexta etapa: preparación financiera. Abrí una cuenta en otro banco y transferí el poco dinero que me quedaba. Si Ricardo tenía acceso a mi información bancaria, y por la forma en que calculaba los pedidos, probablemente la tenía, no podía dejar que siguiera monitoreando mi situación financiera. También cambié todas las contraseñas de mis tarjetas y bloqueé cualquier posibilidad de transferencia automática. Séptima etapa: preparación emocional. Durante una semana entera, ensayé lo que le iba a decir a Ricardo. Practiqué frente al espejo, escribí y reescribí los argumentos. Preparé respuestas para las manipulaciones que sabía que trataría de usar. Lo más difícil fue prepararme para escuchar sus mentiras, porque sabía que iba a tratar de negar, minimizar, justificar, y necesitaba estar lo suficientemente fuerte para no creer. Octava etapa: creación del plan de confrontación. Decidí que no iba a acusar a Ricardo inmediatamente. Le iba a dar una oportunidad para que fuera honesto conmigo. Le iba a preguntar sobre la real situación financiera de él y ver si me decía la verdad. Si mentía, y sabía que iba a mentir, ahí sí le revelaría lo que sabía y presentaría mis condiciones.
Novena etapa. Definición de las consecuencias. Si Ricardo quería mantener algún tipo de relación conmigo, tendría que aceptar 3 condiciones no negociables: devolverme todo el dinero que había agarrado prestado, con cronograma definido, tratarme con el respeto que un papá merece, incluyendo visitas regulares, sin pedidos de dinero, presentarme a la novia y dejar de esconderme su vida. Si no aceptaba esas condiciones, o tratara de negociar, o me manipulara, cortaría contacto completamente y no recibiría ni un peso de la herencia que yo dejara. La 10ª y última etapa era la más difícil: aceptar que podía perder a mi hijo, no físicamente sino emocionalmente. Aceptar que tal vez elegiría el dinero fácil en lugar de una relación honesta conmigo. Pero también había entendido algo importante. Ya había perdido a mi hijo hacía 5 años. Lo que tenía ahora era un extraño que me explotaba usando la cara del niño que crié. Si había alguna posibilidad de recuperar al Ricardo que conocía, pasaba por él, enfrentar las consecuencias de sus actos. Y si no, había esa posibilidad, bueno, por lo menos recuperaría mi dignidad. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se vio sin suelo donde pisar. Pero llegó un momento en que tuve que elegir: seguir sin suelo o construir un suelo nuevo, aunque fuera solo. El viernes de esa semana, exactamente 7 días después de que doña Carmen me abriera los ojos, le hablé a Ricardo y le puse una cita. No en casa, no en un lugar público. Le puse cita en el despacho del Lic. Méndez, el abogado. ¿Para qué abogado, papá? Necesito resolver unas cuestiones de la herencia de tu mamá. Tú, como único heredero, necesitas firmar unos documentos. ¿Mentira? Sí. Pero después de 5 años siendo engañado, tenía derecho a una mentira estratégica. Está bien, papá, ¿a qué hora? 2 de la tarde el lunes. ¿Necesito llevar algo? Solo tu conciencia, mijo. Solo tu conciencia. Lunes, 2 de la tarde. Despacho del Lic. Méndez. Llegué 15 minutos antes de la hora porque quería estar posicionado, tranquilo, en control de la situación cuando Ricardo llegara. Durante 40 años de trabajo, aprendí que quien llega primero a una junta importante ya lleva ventaja. El Lic. Méndez había preparado una sala de juntas discreta, con una mesa redonda y agua mineral. Nada demasiado intimidante, pero lo suficientemente serio para que Ricardo entendiera que no era una conversación casual entre papá e hijo. A las 2 en punto, Ricardo entró al despacho. Estaba bien vestido, traje que reconocí como de marca cara, cabello cortado en salón de lujo, reloj que brillaba en la muñeca. Todo pagado con mi dinero. «Hola, papá», me dijo, dándome un abrazo mecánico. «Disculpa la prisa, pero tengo una junta importante a las 4». «¿Junta importante?» «Claro. Siempre tenía algo más importante que el tiempo conmigo». «Sin problema, mijo. No va a tardar mucho». El Lic. Méndez nos saludó y se sentó a la mesa con nosotros. Ricardo miró alrededor, levemente confundido. «Papá, ¿dónde están los documentos de la herencia?» Respiré profundo. Ahí estaba el momento que había ensayado durante una semana. «Ricardo, antes de hablar de herencia, me gustaría platicar sobre tu situación financiera actual». Frunció las cejas. «¿Cómo? ¿Cómo estás financieramente? ¿Todavía tienes esos problemas que empezaron después de la muerte de tu mamá?» Percibí una microexpresión en su cara, un flash de irritación que trató de disimular rápidamente. «Ay, papá, está mejorando poco a poco. Todavía tengo algunas deudas, pero me estoy organizando». Primera mentira confirmada. Sabía que estaba financieramente mucho mejor que yo. «Qué bueno, mijo. ¿Y el trabajo? ¿Cómo está?» «Está bien. Conseguí unos ascensos, unos proyectos mejores. Por eso pude disminuir las deudas». Segunda mentira. Por mis cálculos había recibido 90,000 pesos míos en 5 años. Si estuviera pagando deudas, ¿dónde estaba consiguiendo dinero para BMW y departamento de lujo? «Me da mucho gusto saber eso», dije, manteniendo la voz calmada. «Significa que ya no vas a necesitar más mi ayuda financiera». Silencio.
Un silencio pesado que duró por lo menos 10 segundos. Vi el cerebro de Ricardo trabajando, calculando la respuesta. Bueno, en realidad, papá, todavía tengo algunas pendientes. Este mes mismo salió una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Se descompuso el carro. Necesito cambiar el motor. Tercera mentira. Lo había visto manejando un BMW nuevecito 3 días antes. Ricardo, dije sacando el celular del bolsillo, te quiero enseñar algo. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad y puse el celular en la mesa frente a él. En la pantalla, él mismo aparecía en el cuarto de mi casa, con la mujer, tomando vino caro y riéndose de las bolsas de compras en el suelo. Se le fue el color de la cara. Papá, ¿te puedo explicar? ¿Puedes? Entonces explícame. Silencio otra vez, esta vez más largo. Vi cuando le cayó el 20 completamente. Vi cuando se dio cuenta de que ya no tenía cómo seguir mintiendo. Papá, no es lo que parece. Ricardo, el leak. Méndez intervino por primera vez. Tal vez sea mejor que seas honesto con tu papá. Él ya sabe de la situación. Mi hijo miró al abogado, después a mí, después al celular en la mesa. Por un momento pensé que iba a tener la dignidad de admitir todo y pedir perdón. Pensé mal. Papá, órale, sé que se ve mal, pero te puedo explicar todo. Te estoy escuchando. Ese dinero que me mandas, no me lo gasto todo en mí. Lo invierto. Estoy haciendo unos negocios, unas aplicaciones. La idea es multiplicar ese dinero y después devolverte todo con intereses. Cuarta mentira. Y la más insultante de todas. Ricardo, le dije, todavía manteniendo la calma, ¿me estás diciendo que te gastaste 90,000 pesos míos en inversiones? No me los gasté, papá, los invertí. Es diferente. ¿Y los resultados de esas inversiones dónde están? Todavía están rindiendo. Este tipo de aplicación tarda en dar resultados. Entiendo. ¿Y el BMW? ¿Qué estabas manejando el jueves pasado? ¿Es parte de esa inversión? Ahora sí se le cayó completamente la máscara. Se dio cuenta de que sabía mucho más de lo que estaba demostrando. Papá, ¿me estás siguiendo? Estoy protegiendo mi patrimonio, Ricardo. Algo que debería haber hecho hace 5 años. Se levantó de la silla visiblemente agitado. Papá, no puedo creer que me estés espiando. ¿Qué tipo de confianza es esa? ¿Qué tipo de confianza es fingir que estás pasando necesidades para sacarle dinero a un papá viudo de 67 años? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero fue necesaria. El leak. Méndez intervino otra vez. Ricardo, siéntate, por favor. Vamos a tratar de resolver esto de forma civilizada. Mi hijo se sentó, pero estaba visiblemente nervioso. Empezó a sudar, aunque el aire acondicionado estaba prendido. Papá, órale, admito que no fui totalmente honesto contigo, pero no fue por maldad. Fue porque sabía que si te contaba la verdad, ibas a dejar de ayudarme. ¿Qué verdad? Que no estaba pasando necesidades, que estaba usando el dinero para vivir mejor. Finalmente, un pedazo de la verdad. ¿Para vivir mejor cómo? Papá, después de que se murió mi mamá, medio que me volví loco. Empecé a gastar mucho, comprar cosas, salir con mujeres. Fue una etapa. ¿Una etapa de 5 años? Sé que estuvo mal, papá, pero siempre tuve la intención de devolverte todo. ¿Con qué dinero, Ricardo? ¿Si te lo gastaste todo en parranda? Silencio. Otra vez. Papá, yo iba a conseguir la manera. Ricardo, dijo el leak. Méndez, tu papá vino aquí porque quiere darle una oportunidad de que resuelvan esto en familia antes de tomar medidas legales. Se le abrieron los ojos a mi hijo. ¿Medidas legales? 90,000 pesos, Ricardo, le dije. 90,000 pesos obtenidos a través de mentiras pueden ser caracterizados como fraude. Papá, no me vas a demandar. No quiero demandarte. Quiero que vuelvas a ser mi hijo. Siempre he sido tu hijo. No, le dije alzando la voz por primera vez. Mi hijo me respetaba. Mi hijo me visitaba porque me extrañaba, no porque necesitaba dinero.
Mi hijo no me mentía. Tú hace 5 años dejaste de ser mi hijo y te volviste mi parásito. La palabra parásito lo golpeó como una cachetada. Se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. ¿Qué quieres de mí, papá? Quiero 3 cosas muy sencillas. Primera, vas a devolverme todo el dinero que agarraste. No necesita ser de una vez, pero con un cronograma definido y cumplido. Papá, no tengo 90,000 pesos disponibles. Entonces vende el BMW. Cámbiate a un departamento más barato. Córtate los gastos innecesarios. Busca la manera. Papá. Segunda cosa, me vas a visitar todas las semanas. No para pedirme dinero, sino para ser mi hijo. Para platicar, para que conozca tu vida real, no las mentiras que inventas. Está bien, papá. Tercera cosa, me vas a presentar a esa novia que estás manteniendo con mi dinero. Quiero conocer a la mujer que se está beneficiando del sacrificio de un papá. Papá, eso no es necesario. Sí es. Si va a seguir siendo tu compañera, necesitas saber qué tipo de hombre eres. Y necesitas saber de dónde viene el dinero que está gastando. Ricardo se puso rojo. Papá, eso va a acabar con mi relación. Mijo, le dije, levantándome y viéndolo a los ojos, si tu relación está basada en dinero robado de tu papá, merece acabarse. No es dinero robado. Sí es, porque fue obtenido a través de mentiras y manipulación. Si me hubieras pedido 90,000 pesos para gastar en parranda, te habría dicho que no. Pero inventaste emergencias, problemas de salud, oportunidades de trabajo. Me robaste, Ricardo, y no solo dinero, sino 5 años de relación honesta entre papá e hijo. Bajó la cabeza. Por primera vez en 5 años, vi algo parecido a vergüenza en su postura. Si aceptas esas 3 condiciones, continué, tratamos de reconstruir nuestra relación. Si no las aceptas, o si las aceptas y no las cumples, nuestra relación se acaba aquí. Serás mi hijo biológicamente, pero socialmente y financieramente serás un extraño. Papá, estás siendo muy duro. Ricardo, tuve cáncer el año pasado. La bomba que guardé para el final explotó en la mesa. ¿Qué? Cáncer de próstata. Lo descubrí hace 8 meses. No te conté porque en las pocas veces que platicamos solo hablabas de tus problemas. Nunca preguntabas cómo estaba yo de verdad. Empezaron a formarse lágrimas en sus ojos. Papá, ¿sabes por qué no te conté? Porque sabía que ibas a usar mi enfermedad como una razón más para pedir dinero. Papá, está haciendo tratamiento caro, debe necesitar ayuda. E iba a mandar más dinero que te ibas a gastar en tonterías. Papá, no sabía. No sabías porque no te importó saber. Durante 5 años, todas nuestras conversaciones eran sobre ti, tus problemas, tus necesidades. ¿Cuántas veces preguntaste cómo estaba yo de verdad? Silencio. ¿Cuántas veces viniste a visitarme solo para visitarme sin pedir nada? Silencio. ¿Cuántas veces demostraste interés genuino en mi vida? Más silencio. Entonces ahora decides, Ricardo. ¿Quieres ser mi hijo o quieres seguir siendo mi parásito? Lloró. Lloró de verdad. No esa manipulación emocional que usaba para conseguir dinero. Lloró de vergüenza, de arrepentimiento, de descubrir en qué tipo de persona se había convertido. Acepto tus condiciones, papá. Todas. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Quiero volver a ser tu hijo. Entonces vamos a empezar ahora. El LIC. Méndez va a elaborar un contrato con el cronograma de pago y el próximo domingo vas a venir a la casa con tu novia para que almorcemos juntos, un almuerzo de familia de verdad. Está bien, papá. Cuando salimos del despacho, Ricardo me abrazó de una manera que no me había abrazado en 5 años. Un abrazo de hijo, no de interesado. Papá, ¿me perdonas? Vamos a ver si cumples lo que prometiste. El perdón se construye con actitudes, no con palabras. 6 meses después de esa confrontación en el despacho del LIC Méndez, mi vida había cambiado de una manera que jamás imaginé que fuera posible. No solo porque mi relación con Ricardo se estaba reconstruyendo, despacio, pero se estaba reconstruyendo.
sino porque había descubierto quién era Antonio además de papá y proveedor. Durante 40 años de matrimonio y 40 años de trabajo, me definí a través de mis funciones: esposo de María, papá de Ricardo, tornero mecánico de la fábrica. Cuando María murió, perdí una función. Cuando me jubilé, perdí otra. Cuando descubrí que Ricardo me estaba explotando, cuestioné la tercera. ¿Quién era Antonio cuando no estaba sirviendo a nadie? El primer cambio vino justo en la semana siguiente a la confrontación. Ricardo apareció en casa el domingo con Patricia, la novia que había visto en las cámaras. Llegó claramente nerviosa, sabiendo que yo sabía cómo se estaba gastando mi dinero. «Buenas tardes, don Antonio», me dijo, extendiendo la mano de manera muy formal. «Buenas tardes, Patricia. Pase, póngase cómoda». Durante el almuerzo, que yo mismo preparé, lasaña, receta de María, pude conocer mejor a la mujer que estaba manteniendo con mi sacrificio. Patricia era abogada, 34 años, ganaba mucho más que Ricardo. No sabía la situación financiera real de él. «Ricardo siempre me platicó que ustedes pasaron dificultades después de que murió su mamá», dijo inocentemente. «Sí, pasamos», le respondí, viendo fijamente a mi hijo. Yo pasé dificultades durante 5 años para que él no las pasara. La conversación fue tensa, pero necesaria. Al final, Patricia había entendido la situación real y Ricardo tuvo que lidiar con la vergüenza frente a la novia. Fue bochornoso para él, pero educativo. «Papá», me dijo Ricardo cuando ella fue al baño, «fue humillante. 5 años humillándome en cada llamada pidiendo dinero, también fue humillante para mí. La diferencia es que tu humillación de hoy fue merecida». Esa conversación marcó el tono de nuestra nueva relación, respetuosa pero firme. Ya no era el papá bonachón que aceptaba cualquier historia, era un hombre que exigía reciprocidad. El segundo cambio fue físico y médico. Con el dinero que ya no necesitaba mandarle a Ricardo, volví a hacerme chequeos médicos regulares. Descubrí que mi presión estaba descontrolada, consecuencia del estrés de los últimos años. Empecé tratamiento adecuado. Volví a tomar las medicinas que había dejado de comprar. Más importante, empecé a comer bien otra vez. Durante 5 años me había alimentado mal para ahorrar dinero que le mandaba a mi hijo. Ahora iba al súper y compraba comida de calidad. Carne, pescado, verduras frescas. Mi cuerpo reaccionó rápidamente. En 2 meses había recuperado peso y energía. El tercer cambio fue social. Desde la muerte de María, me había aislado progresivamente. Parte por luto, parte porque no tenía dinero para actividades sociales, parte porque siempre estaba preocupado por los problemas de Ricardo. Ahora, con la cabeza más tranquila y el presupuesto organizado, empecé a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Volví a frecuentar el grupo de jubilados de la fábrica. Empecé a ir a las juntas de la Asociación de Vecinos de la colonia. Acepté la invitación del vecino para jugar dominó los jueves. Fue en esos encuentros sociales que descubrí cuántos otros hombres de mi edad tenían historias similares a la mía. «Mi hija me pide dinero cada mes para los niños», contó don Marcos, compañero de fábrica. «Solo que el año pasado descubrí que usa el dinero para irse al salón de belleza. Mi hijo vive conmigo desde hace 2 años», dijo don Juan. «Dice que está juntando dinero para casarse, pero se gasta todo en cervezas y apuestas deportivas». Descubrí que no estaba solo, que la explotación de papás mayores por sus propios hijos es más común de lo que imaginamos, y que la mayoría de los hombres de nuestra generación se lo tragan callados, con vergüenza de admitir que están siendo manipulados. El cuarto cambio fue el descubrimiento de nuevos intereses. Durante décadas, mi única preocupación había sido trabajar y mantener a la familia. No tenía tiempo para pasatiempos, para descubrir qué me gustaba además de trabajo y responsabilidades. A los 67 años, empecé a explorar cosas que siempre quise hacer, pero nunca tuve oportunidad. Empecé un curso de carpintería en el DIF. Descubrí que tenía habilidad para trabajar con madera. Era relajante, creativo, me daba sensación de propósito.
También empecé a viajar. Pequeños viajes de un día a pueblos cercanos, en camión, para conocer lugares de los que siempre había oído hablar, pero nunca visité. Valle de Bravo, Tepoztlán, Taxco. Cosas sencillas, pero que me daban una libertad que no había sentido en años. El quinto cambio fue emocional. Descubrí que había vivido tanto tiempo para otros que había olvidado cómo vivir para mí. Durante 40 años, cada decisión que tomé fue pensando primero en María y en Ricardo. Dónde vivir, cómo gastar el dinero, cómo usar el tiempo libre. Todo siempre subordinado a las necesidades de ellos. No es que eso estuviera mal. Es responsabilidad de hombre casado y papá. Pero ahora estaba aprendiendo a equilibrar responsabilidad con realización personal. Empecé a decorar la casa de mi manera, no manteniendo todo exactamente como María lo dejó. Cambié muebles de lugar, compré un sillón nuevo, pinté el cuarto de color diferente. La casa siguió siendo hogar, pero ahora era mi hogar. El sexto cambio fue en la relación con Ricardo mismo. Los encuentros dominicales se volvieron tradición. Venía siempre, a veces con Patricia, a veces solo. Platicábamos de todo, su trabajo, real, planes para el futuro, recuerdos de su mamá, hasta de política y fútbol. Estaba pagando la deuda conforme lo acordado. No era fácil para él. Tuvo que vender el BMW, cambiarse a departamento más sencillo, cortarse gastos innecesarios, pero estaba cumpliendo. Y lo más importante, estaba aprendiendo el valor del dinero ganado con sacrificio. «Papá, nunca pensé en lo que significaba para usted mandar ese dinero cada mes», me dijo en uno de nuestros almuerzos. «Ahora que lo estoy pagando de vuelta, entiendo el peso que era para usted». Esa conversación valió más que cualquier pedido de disculpas. El séptimo y más sorprendente cambio fue romántico. En uno de los encuentros del grupo de jubilados, conocí a Lucía, viuda desde hace 3 años, ex-enfermera de 62 años. Empezamos platicando sobre la experiencia de perder al cónyuge, pero desarrollamos una amistad que se fue volviendo algo más. Lucía es diferente de María, más extrovertida, más aventurera, más independiente. No está buscando hombre para que la mantenga ni para reemplazar al marido que perdió. Quiere compañía, cariño, alguien para compartir experiencias. Antonio, me dijo después de algunos meses de noviazgo, a nuestra edad, uno no anda para formar familia, uno anda para ser feliz. Ser feliz. Concepto que había olvidado durante los años de explotación y soledad. Nuestra relación se basa en complicidad, no en dependencia. Cada uno mantiene su casa, su rutina, su independencia. Pero compartimos paseos, comidas, conversaciones, cariño. Es un tipo de relación que no sabía que existía. El octavo cambio fue profesional. Aunque jubilado, descubrí que todavía tenía mucho que contribuir. Empecé a dar consultoría informal a talleres mecánicos pequeños del barrio. Mi experiencia de 40 años en la fábrica me daba conocimiento que los mecánicos más jóvenes no tenían. No es por dinero. Mi pensión y los ahorros que quedaron son suficientes para una vida digna. Es por el placer de sentirse útil, de pasar conocimiento adelante, de ser respetado por la experiencia acumulada. El noveno cambio fue de perspectiva sobre la paternidad. Durante décadas pensé que ser buen papá significaba dar todo lo que los hijos pidieran, protegerlos de cualquier dificultad, resolver todos sus problemas. Ahora, entiendo que ser buen papá también incluye enseñar consecuencias, establecer límites, exigir reciprocidad. No es crueldad, es educación. Hijos adultos que no aprenden a valorar los sacrificios de los papás se vuelven adultos problemáticos en todas las otras relaciones. El 10º y último cambio fue espiritual. No me volví religioso, pero desarrollé una paz interior que no tenía desde hace años. La paz de quien sabe que hizo lo que pudo, que no le debe nada a nadie, que tiene derecho de vivir para sí mismo sin culpa. Durante 5 años, mi vida fue determinada por los problemas y necesidades de Ricardo. Ahora mi vida es determinada por mis intereses, mis decisiones,
mi gana de ser feliz. No significa que dejé de amar a mi hijo o que dejé de preocuparme por él. Significa que aprendí a amar y preocuparme sin anularme. Hoy, cuando me encuentro con otros hombres de mi edad que están pasando por situaciones similares, siempre doy el mismo consejo. Nunca es tarde para un hombre recuperar su dignidad. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para elegir ser respetado en lugar de explotado. La vida no se acabó a los 60, ni a los 67, ni se va a acabar a los 70. Mientras esté vivo, tengo derecho a ser feliz. Y la felicidad a nuestra edad no viene de hacer todo lo que otros quieren de nosotros. Viene de encontrar equilibrio entre dar y recibir, entre amar y ser amado, entre cuidar a otros y cuidarse a uno mismo. Antonio Papá existe y siempre va a existir, pero ahora convive armoniosamente con Antonio Hombre, Antonio Compañero, Antonio Amigo, Antonio Ciudadano. Todas las facetas de una vida que todavía tiene mucho para dar y mucho para recibir. Algunas puentes, después de quemadas, no necesitan ser reconstruidas, aunque hayas ayudado a construirlas. Pero algunas pueden ser reparadas, si el interés es genuino de ambos lados. Un año después de ese sábado por la mañana cuando doña Carmen me abrió los ojos, estoy aquí, en una tarde de domingo, en la terraza de mi casa, viendo a Ricardo jugar en el patio con la hija de Lucía, una nietita prestada que me dice abuelo Antonio y que llena mi vida de alegría. Lucía está en la cocina preparando el almuerzo, Ricardo y Patricia están en serio y hablando de matrimonio, y yo estoy en paz con las decisiones que tomé. No fue un camino fácil, pero fue el camino correcto. Ricardo todavía está pagando la deuda. Faltan 2 años para liquidar los 90,000 pesos, pero nunca más se ha atrasado en un pago. Más importante que el dinero, nunca más me ha mentido. Nuestros encuentros son genuinos, basados en cariño real, no en interés financiero. Papá, me dijo el mes pasado, gracias por haberme confrontado ese día. Si usted no hubiera hecho eso, me habría vuelto un hombre que usted no podría respetar. Esa frase resume todo lo que aprendí en este proceso. A veces, amar a alguien significa ser duro con esa persona. Significa establecer límites dolorosos, pero necesarios. Significa elegir educar en lugar de consentir. Durante 40 años como papá, siempre pensé que mi obligación era facilitarle la vida a Ricardo, protegerlo de dificultades, resolver problemas por él. Descubrí que estaba equivocado. Mi obligación era prepararlo para ser un hombre de carácter, capaz de enfrentar dificultades, resolver sus propios problemas. Cuando permitía que me explotara, estaba estorbando su desarrollo como persona. Le estaba enseñando que las relaciones se basan en explotación, que las mentiras son aceptables, cuando convienen, que los papás existen para servir a hijos sin recibir nada a cambio. ¿Cuántos de ustedes que están viendo están pasando por algo similar? ¿Cuántos papás están siendo explotados financiera o emocionalmente por hijos adultos que deberían estar regresando el amor recibido? Quiero dejar algunas lecciones que aprendí con esta experiencia. Lecciones que pueden ayudar a otros hombres, otros papás, que están enfrentando situaciones parecidas. Primera lección: las señales de explotación. Siempre son obvias, pero nuestro corazón de papá prefiere crear explicaciones plausibles antes que aceptar la verdad dolorosa. Si su hijo adulto solo se comunica cuando necesita algo, si las visitas siempre vienen acompañadas de pedidos, si las historias nunca cuadran completamente, confíen en su instinto. No están siendo paranoicos, están siendo realistas. Segunda lección: establecer límites con hijos adultos no es crueldad, es educación. Hijo que no aprende a valorar el sacrificio de los papás, se vuelve adulto problemático en todas las otras relaciones. Cuando permites explotación, estás perjudicando a tu hijo a largo plazo. Tercera lección: nunca es tarde para un hombre recuperar su dignidad. No importa si tienes 50, 60, 70 años, no importa cuánto tiempo hayas estado siendo explotado.
El momento correcto para reaccionar es ahora, cuando te das cuenta de que estás siendo faltado al respeto. Cuarta lección. Confrontar no significa atacar. Puedes ser firme sin ser cruel. Puedes establecer límites sin destruir relaciones. El secreto está en dar oportunidades para que la otra persona haga la decisión correcta, pero dejar claro que hay consecuencias para las decisiones incorrectas. Quinta lección. Documentar todo es fundamental. Guardar comprobantes, anotar fechas, registrar conversaciones. No porque quieras demandar a tu hijo, sino porque la información es poder en una negociación familiar. Sexta lección. Buscar apoyo profesional no es señal de debilidad. Psicólogos, abogados, trabajadores sociales pueden ofrecer perspectivas que solos no logramos ver. Los hombres de nuestra generación tenemos dificultad para pedir ayuda, pero algunas situaciones requieren orientación especializada. Séptima lección. Tu vida no puede ser totalmente determinada por las necesidades de los hijos. Tienes derecho a ser feliz, a tener intereses propios, a tomar decisiones pensando en tu bienestar. Eso no es egoísmo, es equilibrio. Octava lección. El perdón verdadero no es automático, se construye a través de cambio de comportamiento. No basta que tu hijo pida perdón, necesita demostrar a través de acciones consistentes que realmente cambió. Novena lección. Recuperar una relación después de explotación lleva tiempo. No esperes que todo vuelva a la normalidad inmediatamente. La confianza se reconstruye despacio, a través de pequeñas actitudes cotidianas. Décima y última lección. Puedes amar a tu hijo, y aún así establecer límites rígidos con él. Las dos cosas no son contradictorias. De hecho, amor verdadero a veces requiere límites rígidos. Para ustedes que están viendo e identificándose con mi historia, les dejo algunos consejos prácticos. Si sospechan que están siendo explotados por su hijo, empiecen documentando todo. Anoten fechas, cantidades, justificaciones dadas. Ese registro les va a ayudar a ver patrones que solos tal vez no perciban. Busquen a una persona de confianza para platicar sobre la situación. Hermano, amigo cercano, profesional. A veces, necesitamos perspectiva externa para ver lo que está justo frente a nosotros. No confronten en el calor de la emoción. Planeen bien qué van a decir, dónde lo van a decir, cómo lo van a decir. Confrontación hecha con coraje raramente produce resultados positivos. Estén preparados para cualquier reacción. Su hijo puede negar, puede minimizar, puede tratar de voltear el juego contra ustedes. Manténganse enfocados en los hechos. No se dejen llevar por la manipulación emocional. Definan límites claros y consecuencias específicas. No sirve hacer amenazas vagas. Sean específicos. Si esto pasa otra vez, esta va a ser la consecuencia. Estén preparados para cumplir las consecuencias que establezcan. No sirve establecer límites que no tienen valor o condiciones de hacer valer. Y principalmente, acuérdense de que no son culpables de la decisión que su hijo hizo de explotarlos. Pueden haber sido ingenuos, pueden haber tardado en reaccionar, pero la responsabilidad por la explotación es toda de él. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de haber confrontado a Ricardo. Me arrepiento de haber tardado 5 años en hacerlo. Si hubiera actuado la primera vez que sospeché, me habría ahorrado mucho sufrimiento y habría ayudado a mi hijo a madurar más temprano. Pero no sirve arrepentirse del pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. Hoy soy un hombre realizado. Tengo una relación honesta con mi hijo, tengo una compañera que me ama y me respeta, tengo amigos que valoran mi experiencia, tengo pasatiempos que me dan placer, tengo salud y energía para aprovechar los años que me quedan. Más importante, tengo dignidad, tengo autorrespeto. Sé que soy un hombre que merece ser tratado con consideración, no explotado. Y si alguien trata de faltarme al respeto otra vez, sea quien sea, va a encontrar a un hombre preparado para defenderse. Si mi historia como papá les tocó el corazón,
Quiero saber desde dónde me están viendo. Escriban aquí en los comentarios su ciudad, su estado o hasta su país. Déjenme saber que este mensaje llegó hasta ustedes. Y si conocen a algún papá que está aceptando menos de lo que merece, compartan este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato los hizo reflexionar, dejen un comentario contándome desde dónde están viendo. Escriban también qué sintieron escuchando esta historia. Cuéntenme, ¿ya tuvieron que poner límites con sus hijos? Y si esta historia los hizo pensar, dejen su like y suscríbanse al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de nuevos comienzos. Un abrazo desde Ciudad de México. Y recuerden, ustedes construyeron mucho más que una familia. Construyeron un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 67 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para un hombre levantarse otra vez. El resto de mi vida va a ser vivido con dignidad. Y esa es la mayor herencia que puedo dejarle a mi hijo. El ejemplo de un hombre que supo cuándo parar de aceptar faltas de respeto y empezar a exigir el trato que merecía.